Bueno, vamos a empezar. Hoy tenemos por delante un análisis visual interesantísimo de los registros históricos de Acacia. Vamos a hacer una inmersión total en los textos originales para entender algo que, sinceramente, es alucinante: cómo se forja un mundo de la nada. Sin rodeos, vamos directos a los datos que nos revelan estos primeros 100 años de historia geológica y biológica. Vale, vamos a sumergirnos en esto. ¿Qué se necesita a nivel puramente práctico para construir un ecosistema vivo que respire y sea funcional a partir de cenizas y pura roca fundida en apenas un siglo? Es una locura, ¿verdad? Hablamos de un equilibrio brutal entre una grandeza casi mítica y ciencia de adaptación pura y dura. Y por suerte, los registros de Acacia nos dan un asiento en primera fila para presenciar esta monumental hazaña de terraformación. Sección 1. El descenso de los celestes en el año cero. A ver, para entender esta devastación inicial hay que hablar de un concepto clave en los registros: las cunas. Estas zonas de impacto gigantescas que los textos clasifican oficialmente como CDI/C-1 y C2 no son simples cráteres espaciales causados al azar, para nada. Son literalmente los laboratorios fundacionales de nuestros dos creadores celestiales. Justo aquí, en el epicentro de estas cunas de roca, es donde va a arrancar el experimento biológico más ambicioso que podamos imaginar. Entonces, el punto crucial de todo esto es la enorme diferencia en cómo operan estos dos seres una vez que tocan tierra. En el continente occidental, Marquisore planta su semilla de la armonía. O sea, su directriz es el orden biológico estricto, paso a paso. Pero si miramos al este, Taimodis hace exactamente lo contrario. Desata la semilla de la libertad, trayendo consigo lo que los registros llaman un caos jocoso. Básicamente tenemos dos filosofías de creación totalmente opuestas chocando en el mismo planeta. Sección 2. Armonía contra libertad. Veamos cómo se expanden estos biomas. Si nos fijamos en la línea de tiempo, la velocidad a la que cambia todo es una barbaridad. Pasamos de un impacto totalmente yermo en el año 0 a una expansión súper significativa de biomas primarios en el año 17. Y ojo, porque solo 11 años después, en el 28, ya se documentan las primeras incubaciones de fauna. Es un ritmo vertiginoso, de cenizas a un ecosistema en pleno desarrollo en menos de 3 décadas. Claro que el ritmo varía un montón según a quién miremos. Marquisore, en el oeste, se lo toma con mucha más calma. Adopta un enfoque lento y súper calculado. Su prioridad absoluta es establecer primero una base de flora verde, expande bosques y llanuras y se asegura de que el entorno sea totalmente seguro antes de meter un solo animal. Esta meticulosidad tiene su premio. Los registros le otorgan una tasa de éxito estimada de un perfecto 100%. Impecable. Pero por el otro lado, Taimodis pisa el acelerador a fondo. Ella decide saltarse las normas y desarrollar flora y fauna a la vez, creando este bioma experimental conocidísimo como la vida roja, un ecosistema altamente inestable, impredecible y con un riesgo nivel 3. Una locura. Y como es lógico, esta audacia hace que su tasa de éxito caiga a un arriesgado 87%. El margen de error es mínimo y la tensión biológica es una auténtica olla a presión. Sección 3. El nacimiento del fuego. Los Flameris en el año 28. Y hay que recalcar que las primeras formas de vida del este no son precisamente los animales que conocemos. Hablamos de los Flameris. Imaginemos la escena: criaturas que nacen dentro de bulbos gigantes de carbono. En esencia, son esferas de roca viviente que flotan en el aire. Sus cuerpos exudan un líquido parecido al magma que se evapora al instante y alimenta llamas reales. Su biología entera es una mezcla letal y alucinante de fuego, oxígeno y roca. De hecho, los textos históricos nombran a los 3 primeros especímenes, las hermanas fuego, carbonizado e ígneo, y a pesar de ser literalmente rocas ardientes, muestran una inteligencia altísima ya en el año 30. Tienen su propia red social y lo más curioso es que no emiten sonidos para hablar. Se comunican usando sutiles frecuencias térmicas y ráfagas de luces directamente desde sus propios cuerpos. Es una pasada. Pero aquí tenemos que hacer una pausa para asimilar esta cita del registro histórico, que es bastante dura. Están juntos, pero a la vez solos. Fijaos en la tragedia de esto. Son criaturas creadas bajo la semilla de la libertad, súper sociables por naturaleza, pero si cometen el error de rozarse, ¡boom! Sus cuerpos volátiles desencadenan explosiones enormes. Tienen que vivir a distancia, aislados físicamente por culpa de su propio diseño biológico. Sección 4. La crisis ecológica originada por el domo de vapor. Sobre el año 35, las consecuencias de haber jugado con la vida roja estallan de la peor manera. Los datos nos muestran un escenario de película del fin del mundo. Hace tantísimo calor que el continente oriental empieza a derretirse y a hundirse literalmente en el océano. Este choque brutal entre el mar helado y la tierra hirviendo genera tormentas de presión monstruosas atrapando a toda la isla bajo un colosal domo de vapor. Su propio ecosistema se estaba devorando la tierra que pisaba.
Ahora, lo que hace que esto se vuelva aún más crítico es que el caos no se queda encerrado en el este. Para el año 40 cruza el mar. Bautizada en los registros como la Roja Reptante, una masa aterradora de tormentas eléctricas y nubes rojizas avanza implacable hacia el oeste. Básicamente, el desastre oriental está invadiendo directamente los bosques superestables y pacíficos que Marquisore ya había construido. Sección 5. Adaptación y evolución. Cómo sobrevivir al colapso. Y resulta brillante ver lo que hace Marquisole en el año 58. Ante esta amenaza, que podría borrar del mapa todo el planeta, en vez de crear monstruos para defenderse, se saca de la manga una ingeniería botánica espectacular. Crea megahongos gigantes para acelerar la digestión del bosque, diseña raíces que se mueven solas para arar la tierra, inventa un polen aerodinámico con forma de hélice y hasta plantas extintoras, plantas que sueltan químicos al sentir el calor del fuego para apagarlo al momento. Una obra maestra táctica. Por su parte, los textos detallan que en el año 71 las soluciones de Daimodis son mucho más, digamos, extremas. Para evitar que la isla reviente, inventa los árboles de fuego, conectándolos como respiraderos. Diseña una red de cavernas porosas y palpitantes bajo tierra que actúan como enormes cámaras de presión vivientes para expulsar los gases peligrosos. Y para rematar, llena este infierno de serpientes de sulfuro adaptadas al calor. Y no podemos pasar por alto el funcionamiento de los líquenes de obsidiana, que me parecen una innovación mecánica alucinante. A ver, paso 1. Cuelgan de los árboles como filamentos negros. Paso 2. Absorben la ceniza y el humo letal del aire, actuando como filtros. Y paso 3. Cuando están súper llenos de toxinas, brillan y caen convertidos en carbón puro. O sea, Daimodis convierte una contaminación atmosférica mortal en combustible gratis para sus flameris. Problema resuelto con una eficiencia brutal. Sección 6. Entramos de lleno en el fin del primer siglo. Llegamos a la década de los 80 y 90, con los cimientos de los biomas mucho más asentados, pero la inactividad no existe aquí. En el año 93, Marquisore da un paso que los registros marcan como de inmensa tensión. Mete los primeros insectos, abejas, arañas, libélulas. Y claro, surge una pregunta científica tremenda. ¿Qué pasa cuando introduces bichos en una red botánica que lleva casi 100 años viviendo sola? Marquisore sabe de sobra que cualquier mínimo desajuste podría romper el sistema, así que lo calcula absolutamente todo al milímetro. Al salir bien ese experimento con los insectos, el ecosistema da el salto definitivo. En el año 95 se documenta la gran liberación de los primeros mamíferos en Occidente, los Merganocodon. Y fijaos en el nivel de organización. Salen de la zona del cráter original guiados por dos líderes. Pilus se lleva a 500 ejemplares hacia los bosques fríos del norte y Asacus lidera otros 500 hacia la sabana cálida del sur. La vida compleja finalmente se abre paso. Y así, todo este gigantesco y agotador esfuerzo evolutivo culmina en el año 100. En Occidente, el proyecto de Marquisore brilla con un orden impecable y vemos la formación de la imponente Gran Tundra. Y en el este, la vida roja de Daimodis ha conseguido sobrevivir a su propia inestabilidad. Básicamente, lo que hace solo un siglo era un páramo de ceniza humeante, es ahora un planeta vibrante, vivo y profundamente polarizado. Lo cual inevitablemente nos deja una incógnita fascinante en la cabeza. Tenemos entornos supercontrolados rozándose con biomas que están literal y figuradamente al rojo vivo, con manadas de mamíferos explorando por un lado y seres de fuego viviendo en cámaras de presión por el otro. ¿Qué nueva locura impredecible nos deparará el próximo siglo? Porque seamos sinceros, este choque frontal de filosofías biológicas acaba de empezar. Desde luego, revisar a fondo todos estos registros te deja con unas ganas tremendas de descubrir qué va a pasar después. Ha sido un auténtico placer desgranar toda esta historia con vosotros.